Más valéis vosotros. Partimos de una aseveración del Señor Jesucristo, quien dijo: no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10:31. Y analizaremos primero nuestro valor a los ojos de Dios. En esta primera de dos partes estaremos viendo esta verdad a partir de la creación. Y esto nos presenta una primera incógnita. ¿Es creación? ¿Será evolución? No voy a defender ni una ni otra. Voy a presentar solamente una verdad, una realidad que he descubierto como estudiante de la Biblia y como estudiante de las ciencias. Sabemos que la ciencia busca la verdad. También sé que la Biblia declara la verdad. Por tanto, la misma ciencia nos va a estar ayudando a interpretar cosas que luego no entendemos en la Biblia. Y por otro lado, la ciencia va a estar corroborando cosas que la Biblia señala que acontecieron o acontecerán y tal vez no las entendíamos antes, hasta que la ciencia nos abriera un poco los ojos y las realidades que hoy vivimos nos las marcan con más fuerza. ¿Qué dice la Biblia? Nos centraremos en un versículo, el de Hebreos 11:3, que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos. Bien, para estudiar el mundo que nos rodea, tenemos el oído, el olfato, la vista, el gusto, el tacto. Pero esto es para entender lo que tenemos alrededor. Además, para entender lo eterno, lo infinito y lo inmutable, tenemos la fe. Lo interesante es esto, que en ambos casos, tanto el de oído, olfato, gusto, etcétera, como en la fe, tenemos que trabajar estos sentidos para entender y captar lo que Dios nos dio, los sentidos con el objeto de lograr. Pero otra pregunta, ¿es ver para creer o creer para ver? El Señor Jesucristo dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Y en una historia leemos unos que dijeron: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Marcos 15:32. Lo interesante es que estos nunca tuvieron respuesta. Cuando la ciencia quiso estudiar las partículas del átomo, diseñó la cámara de niebla. En la gráfica es una fotografía de lo que en la cámara de niebla se observa. Una línea trazada por gotitas que dejaron las partículas al pasar. Y aquí está lo interesante. El científico, el investigador, tuvo que creer que esa línea punteada de gotas era dejada por una partícula. Marcaba la trayectoria de una partícula subatómica. Creyendo esto, pudo determinar primero su existencia y después su peso y su carga eléctrica. Lo interesante, tuvo que creer para ver. ¿Cómo ver una partícula subatómica tan pequeña que ni un microscopio lo puede hacer? Pero inventaron la cámara de nieblas. Creyeron y vieron.
Otra frase más. Haber sido constituido el universo. El universo fue constituido sin necesidad de ensayos y de prototipos y no ha requerido actualizaciones. Además, ha durado así por millones de años. Solo una mente sabia pudo haberlo hecho así. Una tercera frase. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. También leemos en la Biblia, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por Él y para Él. Lo interesante para mí es que el que escribió estas palabras en la Biblia no entendía qué escribía al decir invisibles. Nosotros ya lo sabemos. ¿Qué encontró la ciencia? Leyes, principios, simetrías que rigen todo lo estudiado, sea en los cielos o en la tierra, y que le ha permitido calcular todos los comportamientos de todo lo que las ciencias exactas observan, investigan y proponen. Desde el átomo hasta los astros. Hace varios años había una física para lo micro, para lo subatómico, y había otra para lo macro, la de Newton se llamaba. Ya no. Vino Einstein y otros investigadores más y unieron las dos cosas en un solo juego de leyes y de principios. Qué interesante. Lo mismo para los astros que para los átomos, pequeños y que casi no se ven. También ha encontrado constantes tan usadas en la química y la estadística. Por ejemplo, la gravedad, usada en los cálculos de peso y movimiento. La velocidad de la luz, tan usada por Einstein en sus fórmulas. Y el valor de pi, tan conocido en la geometría que se enseña en secundaria. La manera de calcular una circunferencia, el volumen de una esfera, etc. Ahí está el valor de pi. Pero lo interesante es que también el mismo valor de pi se encuentra en varias fórmulas que se usan en todas las ciencias exactas. La pregunta, ¿llegaría Dios al valor de estas constantes por prueba o error? ¿Sería al azar? Sabemos que si alguna de estas constantes variara por 1/millonésima su valor, habría caos en el universo. También no podría comenzar probando con una de esas constantes y luego añadir otra, y añadir otra, y añadir otra. Todas juntas tenían que trabajar en el mismo momento y en el mismo lugar. La Biblia afirma, Él, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Dios tiene la sabiduría para crearlas y el poder para mantenerlas sin cambio en una forma constante a través de tantos siglos. En la Biblia también leemos algo de la sabiduría, y es esto: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Esta sabiduría no fue adquirida por el estudio, ni se enriqueció por experimentos y experiencias. Es una posesión completa y perfecta que Él tenía desde antes de que el universo fuera creado. Dios
¿Cómo comenzó su creación? Comenzó con nada. Por eso leemos, y la tierra estaba desordenada y vacía. No había constantes ni leyes que declararan orden, ni tampoco había tiempo, espacio o materia que llenaran ese vacío. Dios comenzó con nada, una verdad esencial si vamos a creer que Él es antes de todas las cosas. Porque si algo existiera, nuestra pregunta sería, ¿y quién puso eso allí? Dios dijo, sea la luz. Y aquí otra vez me detengo. Dijo sea, no dijo produzca, no dijo aparezca, dijo sea. Yo lo interpreto como esas fanfarrias que luego se tocan cuando entra un personaje a una escena. Estaba entrando la luz que en la Biblia tenemos que es Cristo. Estaba entrando la luz. Y cuando entró la luz, hubo la energía suficiente para que apareciera todo lo que su voz ordenara. Lo interesante de las leyes modernas, que lo que no cambia es energía. Qué interesante. Dios comienza diciendo, sea la luz. ¿Y qué proyectó Dios? Un universo con todo lo necesario. Tiempo, masa, espacio, leyes, principio, gobierno. Y una tierra con un clima favorable para la raza humana y todo lo requerido para su bienestar y desarrollo, y con el carácter de sustentable que hoy se busca restablecer. Lo más sorprendente, plantó un huerto para que sus criaturas, Adán y Eva, lo disfrutaran, y puso en él todo lo necesario. Génesis 2:8. Eso nos lleva a pensar en ti y en mí. Somos el centro y el propósito de la creación y también la autoridad puesta por Dios sobre todo lo creado. Todo está en nuestras manos para cuidar, manejar, investigar, desarrollar. Dios nos formó a su imagen, es decir, podemos pensar, podemos hablar, podemos decidir, podemos crear, podemos valorar, podemos proponer. Y sí, también podemos amar. Tú y yo tenemos un cuerpo como los astros. Tenemos vida como las plantas. Tenemos movimiento propio como los animales. Pero además, Dios puso eternidad en nuestro corazón. Eclesiastés 3:11. El punto, la línea, la superficie pueden ser representadas, pero son cuerpos que no ocupan un lugar en el espacio, solamente en nuestra imaginación. Se necesitan 4 puntos para determinar un cuerpo que sí ocupa un lugar en el espacio. Tú y yo somos materia, vida, movimiento y en cuarto lugar, eternidad. ¡Qué maravilloso! Somos diferentes. Aquí radica la gran diferencia entre el hombre y la mujer y todo astro, planta o animal que fue creado por Dios. Tú y yo no aparecimos como los astros, las plantas o los animales con órdenes como haya, produzca. Tú y yo fuimos formados individualmente
por la pericia de las manos de Dios. Cuando pensamos de todo lo que está en nuestro ser, cada tejido, cada miembro, cada elemento que tenemos allí, debe admirarnos cómo fue una mente sabia que así lo hizo y así lo colocó. Pero mi pregunta, ¿observas, valoras y aprecias estas diferencias y todo lo que Dios creó para tu bien? Todo esto te dice cuánto vales a los ojos de Dios. Medítalo en tu corazón. Puedes decir, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto expresó el salmista en el Salmo 8, del 4 al 6. Lo triste, el mundo que hoy habitamos ya no es tan perfecto y tan hermoso como cuando Dios lo creó. Pero lo que aún puedes observar debe llevarte a concluir: Dios es creador y es sustentador del universo. Lo real, tú y yo somos la muestra máxima de su sabiduría y de su virtud, al ser formados por sus manos. Y somos la muestra más grande de su amor, al proveer Dios para nosotros todo lo necesario para nuestro bien. Los cielos y las interrelaciones clima, naturaleza, bienestar que los biólogos han descubierto, y sí, tristemente el hombre está destruyendo, te lo deben de demostrar. Interésate en conocer todo lo que hay en tu entorno para tu bienestar. Úsalo, cuídalo, agradécelo. Dios lo hizo para ti, porque vales mucho a sus ojos. Conoce las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, por medio de las cosas hechas. Así nos instruye el apóstol Pablo en Romanos 1:20. Mi deseo, que ellas, las cosas hechas, sean testigo de cuánto vales a los ojos de Dios. Así conocerás cuánto vales para Dios desde el testimonio que te da la creación. Pero hay más, y esto lo veremos en nuestra siguiente plática. Lo que puedes ver cuando analizas tu redención y descubras cuánto vales todavía más a los ojos de Dios. Oremos. Dios nuestro, qué hermoso es contemplar todas las bellezas y hermosuras de la naturaleza, todo aquello que aún queda como huella de la perfección y la hermosura que tus manos diseñaron y tu mente propuso. Gracias, Dios, por dejarnos observar todas estas cosas. Solo rogamos que nos recuerden cada vez que las veamos, que fueron creadas pensando en nosotros, para nuestro bien, para nuestro bienestar, y que al pensarlo así, se marque en nuestro corazón lo valioso que somos a tus ojos. Lo rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.